Tengan muy buenos días, apreciables jóvenes. Es un gusto para mí estar compartiendo nuevamente con ustedes en esta jornada. Espero que se encuentren muy bien, que el inicio de este periodo para todos ustedes sea satisfactorio, que se planteen objetivos, metas y que puedan alcanzarlos. Trabajen por ellos para alcanzarlos. En esta ocasión vamos a comenzar en este periodo, vamos a hablar sobre los contenidos, vamos a empezar hablando sobre los contenidos y les propongo esta frase, pequeña frase de José Saramago. La alegría y el dolor no son como el aceite y el agua, sino que coexisten. Creo que ya ustedes, la mayoría, habrá visto, habrá hecho ese experimento de mezclar agua y aceite, ¿verdad? Y han visto cómo estos dos elementos obviamente no se mezclan, sino que se separan. Y nos dirá José Saramago, pues la alegría y el dolor no son así. Estos pueden existir, coexistir juntos y sin ninguna dificultad. Una expresión sencilla, clara para mostrarnos o decirnos que las situaciones conflictivas siempre van a existir junto con nosotros, ¿verdad? Siempre estarán ahí, los conflictos siempre van a existir. No los podemos separar del ser humano porque forman parte de él. Siempre, siempre vamos a experimentarlos. Entonces, esa es la pequeña frase que les propongo. Pero antes de comenzar con nuestro contenido, vamos a ver un video que nos habla sobre este aspecto importante en nosotros, que es el aspecto socioemocional. Debemos de tener claro que las emociones, los sentimientos, son fundamentales en nuestra vida y son los que nos motivan, nos ayudan a nosotros a seguir adelante, ¿verdad? Así es que siempre debemos de tenerlos presentes y trabajar en ellos. En este caso vamos a ver un video sobre un valor que es fundamental en nuestra vida. Espero les guste y que podamos aprender de él, ¿verdad? Así es que veamos el siguiente video. Moneda de oro. Samuel fue al mercado. Su padre le había dado unas monedas para comprar comida. También había puestos de telas y joyas. Quiero un poco de pan y 5 huevos, por favor. Son 8 monedas, joven. Era todo lo que tenía, pues su familia era pobre. Con eso podrían comer sus 2 hermanas pequeñas y su madre. Samuel se fijó en el anciano que caminaba delante. Llevaba una túnica roja y un bastón. Vio que algo se le caía del bolsillo. ¡Era una moneda de oro! La Edad Media es un período histórico que comienza con la caída del Imperio Romano y que termina con el descubrimiento de América o la invención de la imprenta. Las ciudades medievales se caracterizaban por tener un castillo, grandes murallas y fortalezas. Samuel cogió la moneda. Pensó en todas las cosas que podría comprar con ella. Al verlo, el carnicero le dijo: ¿Quieres un poco de carne? ¿Un pollo, tal vez? Samuel no sabía qué hacer. Se fijó en un puesto en el que vendían mantas. A su madre le vendrían muy bien. Pero, ¿lo estaría haciendo bien? Algo le decía que no. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas. Los campesinos vendían productos del campo y animales. Además, también había actividades como música, teatro o pintura. Al final, Samuel tomó una decisión. Corrió hasta el anciano y le llamó. Disculpe, señor, se le ha caído esta moneda. Gracias, has sido muy bueno. ¿Puedo pedirte un favor?
Tengo que llevar esta carta al palacio, pero soy muy anciano y estoy cansado. ¿Podrías llevarla? No debes abrirla. Samuel aceptó y cogió la carta. Para llegar al palacio tendría que atravesar el bosque. Las murallas son construcciones de piedra que se creaban para proteger las ciudades y castillos, también para separar territorios o hacer fronteras. En ellas había torres de vigilancia que se construían para vigilar que ningún enemigo intentara treparlas. El castillo es un tipo de construcción muy característica de la Edad Media. Estaban protegidos por las murallas y en ocasiones por un foso alrededor. Los reyes y nobles vivían allí. Los castillos también tenían una función militar para defender las ciudades. El bosque estaba oscuro. Samuel llegó a la fuente de las tentaciones. En ella había una estatua que hablaba. Lo siento, no te había visto. Tengo prisa. Debo llevar esta carta al Palacio Real. ¡Qué interesante! ¿Y qué dice esa carta? No lo sé. Me han dicho que no puedo abrirla. Debe ser algo importante. Podría ser el mapa de un tesoro. O los ingredientes de una poción para curar una enfermedad. ¿Por qué no la abres? ¿Y si la estatua tenía razón? Esa carta podía ser la solución a problemas. Por eso, Samuel decidió romper el sobre. De repente, la carta se quemó. No pudo leerla. El anciano apareció a su lado. Estaba triste. Lo siento. La estatua me engañó y abrí la carta. ¡Esa carta te habría dado una gran sorpresa! ¡Qué pena! No eres la persona que busco. Como Samuel le había devuelto la moneda, el anciano le dio algo de comida como recompensa. Sin embargo, él volvió a casa triste por haberle fallado. Samuel miró la carta y decidió no abrirla. Había dado su palabra al anciano. Por eso siguió su camino hasta llegar al Palacio Real. Allí fue a ver al rey. Bienvenido, Samuel. Creo que me traes un mensaje. Sí, Majestad. El anciano me dijo que era muy importante. El rey cogió la carta. Estaba muy contento porque Samuel había cumplido su promesa de no abrir el sobre. Samuel, soy un rey mayor y sin hijos. Estaba buscando a alguien honesto y bueno como tú. Tú eres esa persona y por eso te nombro mi heredero. Serás el nuevo rey. Samuel ha sido un niño bueno y honrado. Lo demuestra cuando devuelve al anciano la moneda y cuando entrega al rey el sobre cerrado tal y como había prometido. Bien, ese es el video que quería compartir con ustedes. En este caso estamos hablando del aspecto socioemocional basado en un valor, que este valor es el valor de la honestidad, que es muy importante en nosotros, ¿verdad? En nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida. En este caso es fundamental este valor de la honestidad. Tenemos que practicarlo, tenemos que ponerlo en práctica con las personas que están cercanas, con todas las personas. Tenemos que practicarlo. El valor de la honestidad es fundamental en las relaciones interpersonales. Siempre, siempre este nos va a generar efectos positivos.
siempre, siempre no genera aspectos negativos. Entonces, es un valor fundamental para nosotros, ¿verdad? Como nosotros debemos de ser honestos ante las demás personas. Y si nosotros somos honestos, obviamente serán honestos con nosotros y podremos generar un ambiente más armonioso, ¿verdad? En nuestra convivencia diaria, en nuestras relaciones interpersonales. La gente se acercará, tendrá confianza, nos buscará, tendremos amigos, podremos mantener relaciones de amistad. Entonces es fundamental para nuestra convivencia, para nuestro desarrollo, el hecho de la honestidad. Así es que este es el valor que quería compartir con ustedes. Espero hayamos aprendido no solamente del valor, como pudieron observar, sino de otros aspectos también, ¿verdad? Que es necesario que los conozcamos. Bien, entonces vamos a iniciar en este caso con una pequeña introducción acerca de los conflictos. Entonces decimos que los conflictos son una parte importante de la vida de cada persona. Se presentan de forma constante, siempre van a estar ahí y no los podemos quitar, ¿verdad? No podemos decir que no van a existir, siempre van a estar ahí. Los podemos experimentar de forma personal, ya lo veíamos el año anterior, de forma personal podemos experimentar estos conflictos. También lo podemos hacer en la familia, entre amigos, entre compañeros o en el trabajo, dentro de un futuro para ustedes. Dentro del trabajo también podrán experimentar esta situaciones, ¿verdad? De conflictos que a veces tenemos. Obviamente aquí solamente estamos hablando de conflictos, no hemos determinado si estos son positivos o negativos, ¿verdad? Pero siempre vamos a experimentarlos, siempre, siempre, en toda nuestra vida experimentamos conflictos. Entonces, esto nos indica a nosotros que no hay ninguna relación humana en la que no se generen conflictos. Siempre, siempre generarán conflicto en las relaciones interpersonales, en las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos diferentes y esas diferencias hacen que a unos les agraden y que a otros no. Y que nosotros podamos generar distintas relaciones con unos y con otros. Entonces es necesario que nosotros los tengamos presentes, incluso como podemos ver, para los que son cristianos, hasta Jesús tuvo conflictos, conflictos intrapersonales, o sea, conflictos que experimentó él, ¿verdad? Eh, y conflictos también interpersonales cuando experimenta con otras personas. Entonces, no hay ninguna relación humana en la que no se generen esas situaciones conflictivas. Eso debemos de tenerlo presente. Entonces, experimentamos conflictos cuando tomamos decisiones y en este caso tomamos una decisión con los amigos, con la familia, en el trabajo, en el lugar donde sea, ¿verdad? Siempre hay situaciones conflictivas a veces que se generan por esas decisiones que nosotros vamos a tomar o que tomamos. Por ejemplo, aquí les he colocado algunos ejemplos: ir al cine o a comer, salir con los amigos o quedarse en casa, a acompañar al abuelo al cumpleaños del abuelo, ¿verdad? O al cumpleaños del amigo, o sea, cuál vamos, si las dos nos gustan, nos agradan, entonces enfrentamos situaciones conflictivas. Entonces encontramos que hay en estas experiencias de conflictos, conflictos que son funcionales, ¿verdad? Y conflictos que son disfuncionales. Eso es lo que debemos de tener nosotros siempre presente, que vamos a enfrentar distintas situaciones conflictivas. Algunas serán funcionales, en este caso positivas, y algunas serán disfuncionales o que tienen resultados negativos. Negativos. Pero antes de continuar, veamos tres términos que vamos a utilizar posteriormente. El primero es incipiente. Estos términos ustedes los pueden buscar en el diccionario y los van a encontrar de esta forma. Incipiente, que empieza a manifestarse, es algo que empieza a manifestarse. Cuando nos referimos a algo, entonces tenemos una barba incipiente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que comienza a manifestarse.
Y si es referido a alguien, entonces que empieza a hacer lo que se expresa. Un incipiente novelista, ¿verdad? Alguien que empieza a ser un novelista. Luego tenemos el segundo que es latente, que existe sin manifestarse o exteriorizarse. En este caso estamos hablando de algo que nosotros tenemos, pero que no lo vemos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una enfermedad latente, decimos, esta es una enfermedad latente, o sea, es algo que tenemos, pero que nosotros no lo podemos observar por esas manifestaciones, ¿no? A veces tenemos dificultades o enfermedades internas que nosotros no las vemos y a veces andamos así y no las experimentamos. Hasta mucho después sentimos síntomas, ¿no? Entonces, esa es una enfermedad latente. Luego tenemos contingente que puede suceder o no suceder. ¿Ah? Eh, por ejemplo, nosotros vemos que está oscuro y decimos, bueno, puede ser que llueva o que no llueva, ¿no? Ese es contingente en este caso, ¿verdad? Que puede suceder o no suceder. Entonces, esos tres casos, esos tres términos debemos de tenerlos presentes porque luego los vamos a ir utilizando. Y ya sabemos cuál es cada una de las definiciones que tiene. Bien, entonces comencemos con el primer contenido. Después de esta breve introducción, hablamos sobre los determinantes de un conflicto. En este caso, que hablamos de las situaciones conflictivas. Los determinantes de un conflicto, esto lo encontramos en la página 98 de su libro de texto. Para quienes lo tienen, lo pueden ir a buscar y van a encontrar que allí se encuentra. Entonces veamos cuáles son esos determinantes de una situación conflictiva. Ya anteriormente decíamos que estos conflictos existen y que no podemos evitarlo, ¿verdad? En este sentido, porque son parte de nuestra forma, ¿verdad? De nuestro ser, de nuestra existencia, en este caso el ser humano. No hay nadie que exista que no haya tenido un conflicto. Siempre tenemos conflictos. Siempre existirán conflictos. Entonces, veamos aquí. Tenemos que los conflictos, decíamos anteriormente, son funcionales o positivos, o en este caso, o constructivos. Conflictos disfuncionales o destructivos. Entonces, cada uno de ellos obviamente tiene sus características, pero nosotros creo, ustedes ya, esto lo vimos el año pasado, entonces ya los identificarán mucho más rápido, ¿verdad? Cuando las consecuencias son positivas, entonces hemos enfrentado o estamos enfrentando un conflicto funcional. Y si son negativas, un conflicto disfuncional. Entonces veamos, el conflicto puede hacerse menos o más visible de tres formas. Aquí están las tres formas que veíamos y para acá nos van a servir los términos. Tenemos incipiente. Las partes perciben ciertas diferencias, pero no reconocen que hay un conflicto. En este caso, cuando estamos experimentando esta situación conflictiva, el conflicto no se ve todavía, no lo podemos percibir, porque las partes, dice, perciben ciertas diferencias, pero no reconocen que hay una situación conflictiva. Aún no hay confrontación y hay pocas emociones involucradas. A veces pasamos desapercibidos a esas situaciones, ¿no? Solamente nos damos cuenta que hay ciertas diferencias y hasta ahí, nada más. Luego tenemos el latente, donde las partes reconocen las diferencias que son potencialmente conflictivas, o sea, que reconocemos que eso podría generarnos alguna situación de conflicto, aunque no provoque esa situación, no provoque todavía cierto tipo de confrontación con la otra persona, ¿verdad? Aunque los estados de ánimo ya se vean afectados. Es algo que está ahí y que nosotros nos sentimos que, no, que puede generar ciertas situaciones conflictivas, ¿verdad?
nos sentimos tristes o sentimos temor. eh, Nos puede suceder un conflicto que todavía está latente, que está allí, pero que todavía no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos. Y el último, que es el manifiesto. Tres formas de percibir esa situación conflictiva, o sea, que se haga más o menos visible este conflicto. El manifiesto, obviamente, es cuando ya las partes reconocen la existencia de un conflicto, o sea, no podemos decir que no existe, porque sí lo estamos viendo. Hay una confrontación abierta entre ambas partes, hay una confrontación y obviamente las emociones surgen, están ahí y en algunos casos de una forma muy fuerte, ¿verdad? Se alteran nuestras emociones. Entonces surgen las palabras, surgen los gestos, surgen a veces el tono de voz cuando nos alteramos, ¿verdad? Cambia muy fuerte. Entonces es un conflicto ya manifiesto. Entonces tenemos tres formas de percibir esa situación conflictiva donde se puede hacer menos o más visible. Entonces el incipiente, el latente y el manifiesto. Son las tres formas en las cuales podemos ir viendo el desarrollo de esta situación conflictiva. Pero también estos conflictos pueden ser conflictos verdaderos o falsos conflictos. Obviamente los conflictos verdaderos existen. Los conflictos verdaderos existen por sus características objetivas. Estamos diciendo que pueden ser verdaderos, ¿verdad? O sea, nosotros los vemos y esas características son objetivas. Entonces el conflicto sí existe. Es un conflicto entonces verdadero, pero también tenemos los conflictos falsos o los falsos conflictos, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces veamos los conflictos verdaderos y los conflictos verdaderos existen formas en las cuales nosotros podemos percibir esas situaciones conflictivas. Tenemos los contingentes, los desplazados y los de falsa atribución. Esas tres formas de conflictos son verdaderos. En la primera contingente, como podemos ver, esto lo encontramos en el libro en la página 99, la situación conflictiva es evitable, los contingentes, es decir, puede o no puede suceder esa situación conflictiva. ¿Ya? Y esto depende de las decisiones y acciones de las partes. Entonces, es algo que podría o no podría suceder, decíamos, algo contingencial. Podría suceder o no podría suceder, va a depender de las decisiones y acciones que nosotros tomemos. Entonces, cuando enfrentamos un conflicto, depende mucho de lo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso debemos de tratar de controlar nuestras emociones, por eso debemos de tratar de conocer esa situación en la cual nosotros nos encontramos para tomar esas decisiones o realizar esas acciones. Y así el conflicto obviamente no se prolonga, no se hace más grave y podemos evitarlo, ¿no? Y luego tenemos los conflictos desplazados. Existe un conflicto cuya verdadera razón no es declarada o abordada y se atribuye a otra causa. Este ejemplo es muy claro el que nos presenta aquí. Si dos jóvenes discuten por quién dirigirá un baile, eh, estamos viendo que hay un conflicto ahí entre ellos. Están discutiendo por un baile. Sin embargo, pueden estar enmascarando que uno está resentido con el otro porque hoy anda con su exnovia. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal ahí, verdad? ¿Cuál es el conflicto que está de fondo? No es quién va a dirigir el baile, sino es la otra situación que ellos están enfrentando. Entonces, por eso es de desplazado, ¿verdad? Desplaza una situación por otra, ¿verdad? Que es la real o que es la verdadera. Es un conflicto verdadero que nos puede pasar o que pasa en muchas ocasiones. Ah, no con este ejemplo, ¿verdad? Sino con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, entre amigos, en una familia, también se puede dar este tipo de conflictos verdaderos. Y tenemos el último, que son los conflictos de falsa atribución. Se imputa a una persona responsabilidades que no le pertenecen.
No se trata de un desplazamiento, sino de una falla en la identificación de las partes. Entonces ahí también puede ser que estos conflictos quizás son los que nosotros más experimentamos por ciertos motivos, ¿no? De falsa atribución. Un joven ha discutido con sus padres por sus amistades y muestra un comportamiento inapropiado con sus maestros. Esto creo que quizás en alguna ocasión nosotros lo hemos experimentado. Traemos problemas, traemos conflictos de casa y pues, se los expresamos o los manifestamos con otras personas, ¿verdad? Entonces, estas personas pueden creer que ese conflicto es con ellos, ¿verdad? Porque no conocen de esa situación conflictiva que él está pasando. Entonces son los conflictos de falsa atribución. Y luego tenemos los conflictos falsos o los falsos conflictos, que son los que se producen en ausencia de un motivo verdadero, de estos tres que estábamos mencionando. Puede ser por malas percepciones o malos entendidos que se dan este tipo de falsos conflictos. Eh, Aquí en el libro nos presenta un ejemplo muy claro acerca de una persona que dirige un restaurante, ¿verdad? Entonces que tiene un conflicto con los empleados. Bueno, no tiene un conflicto con los empleados. Ellos creen, por eso es un falso conflicto. Ellos creen que hay un conflicto con ellos, solo porque la ven que ella está molesta, que entró y que se encerró en su oficina. Ellos creen que tienen un conflicto con ellos, pero no, ¿verdad? Es un falso conflicto. No existe esa situación conflictiva. Esos son las formas que podemos hablar de conflictos verdaderos y de conflictos falsos. Pero ¿cuáles son esos determinantes de esta situación conflictiva? ¿Qué es lo que eh, hace que esa situación conflictiva se genere? Bueno, principalmente los conflictos se van a originar por la insatisfacción de necesidades, por intereses, por el contexto en el cual nosotros nos encontramos, ¿verdad? Obviamente el contexto es un conjunto de circunstancias que nosotros experimentamos o que están alrededor de esa situación conflictiva o de ese contexto, de ese conflicto que nosotros estamos enfrentando, de esa situación que estamos enfrentando. Y también en este caso hay acciones o mensajes verbales que nosotros expresamos y que pueden generar situaciones conflictivas. Obviamente esto quiere decir que van a involucrar conductas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces eso debemos de tenerlo siempre, siempre muy claro. Obviamente después vamos a hablar un poco más en la siguiente clase, vamos a hablar un poco más acerca de esas causas que podrían generar las situaciones conflictivas, ¿verdad? Aquí estos son algunos determinantes que pueden hacer que surja esa situación de conflicto, ¿verdad? En cuanto a la insatisfacción de necesidades que nosotros tenemos. Y aquí nos podemos recordar de esa propuesta que nos hace Maslow sobre la teoría de las necesidades, la pirámide de las necesidades. Y ustedes pueden ir a buscarlo, pueden encontrarlo sobre esa teoría de las necesidades que nosotros vamos desarrollando en la medida que vamos creciendo, ¿no? Y que vamos buscando. Mm, Vamos a llegar hasta aquí porque tenemos que, les voy a presentar una película. Quiero que veamos una película para reflexionarla al final, ¿verdad? Espero que durante las clases vayamos viendo unos minutos y que al final podamos hacer una breve reflexión sobre esta situación conflictiva que nosotros experimentamos día a día. Así que veamos la siguiente película. Vamos a dejar de grabar hasta aquí. Así es que solamente me queda decirle muchas gracias, jóvenes, por estar siempre pendientes, siempre conectados. Espero que podamos comprender la película. Es algo fuerte quizás, pero que nos puede ayudar a
comprender esta situación conflictiva. La película se llama Detroit, es una película basada sobre hechos reales, ¿verdad? Lastimosamente son acontecimientos negativos que surgieron en Estados Unidos. Así es que vamos a verla. Muchas gracias y me despido desde este momento para ya no interrumpirles al final. Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.